Dios lo bendiga. ¿Cómo se siente? Amén. Qué maravilloso que es, ¿no es cierto? Como Dios ponía en mi corazón hoy, yo venía con una expectativa de parte de Dios, ¿no es cierto? Digo, bueno, Señor, hoy me voy a gozar en vos. Qué sé yo, sentía en mi corazón que Dios me iba a tocar de una manera que yo creía, ¿no es cierto? Y qué maravilloso es cuando Dios lo hace de otra manera y supera nuestra expectativa, ¿no es cierto? Hola, ya yo. Que nos sentimos mejor, más honrados, más mimados, más plenos por la unción. Y usted sabe que hoy voy a tocar un aspecto de la vida de Jacob que Dios habló a mi corazón. Usted sabe que, según cuenta la palabra de Dios, Jacob, desde el vientre de su madre, peleaba con su hermano Esaú, dice la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de nuestra naturaleza, de nuestra, ¿cómo decir? Naturaleza humana, utilizando la vida de Jacob, repasando un poco lo que vivió, lo que escogió, lo que padeció, hasta llegar a ese momento en el cual él se encuentra contendiendo con Dios. Y para sorpresa nuestra y sorpresa de Jacob, qué tremenda gracia la de Dios para con él y para con nosotros. Usted sabe que Jacob desde un principio dice la palabra de Dios que cuando estaba en el vientre de su madre contendía con su hermano, ya con Esaú peleaba. Y todos hemos leído las escrituras y sabemos que el del problema era Jacob. Jacob era rebelde, nunca se sujetó a nadie. Jacob no se sujetó a su hermano mayor, que era el primogénito, lo defraudó. A causa de querer la bendición de Dios, lo engaña, lo embauca y se queda con la primogenitura, todos lo sabemos. Eso trajo consecuencias a su vida, a sus descendencias. Dios lo bendijo igual, todos lo sabemos también. Él no se sujetó a su padre, aprovechando la vejez y que sus ojos se habían oscurecido. Él lo engañó, se puso vello artificial en sus brazos para que su padre desate la bendición sobre él, y él la tomó. Y eso trajo tremenda desgracia a su vida. Usted imagínese que si Jacob hubiera sido un poco más sujeto a su padre, a la voluntad de Dios, ya que él creía tanto en la voluntad de Dios, en la bendición de Dios, él no hubiera tenido que huir de su tierra, no hubiera tenido que buscar mujer en otra tierra lejos, no hubiera tenido que estar ausente cuando su padre muere, no hubiera tenido que estar ausente cuando su madre muere, no se hubiera perdido la vida de sus sobrinos, el amor de su hermano Esaú. Quizás si él hubiera sido, por decir de una manera un poco más reverente, él hubiera tenido la bendición que Dios tenía para él. Pero él quiso arrebatar esa bendición. Y me parece bárbaro, me parece genial, porque dice la palabra de Dios, y Dios no se equivoca, que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Jacob quiere decir engañador, quiere decir suplantador. Dice que cuando nació Esaú, se veía la manito de Jacob agarrada del calcañar de Esaú y dice que estaba prendido. ¿Quién entiende? Jacob dijo, no le aflojo ni loco. ¿Cómo van a ser primero este que yo? Esa es la naturaleza humana. Ahora, Dios le amó porque él valoró la bendición de Dios y Esaú la menospreció. Y en este lugar, estoy seguro que sí, somos todos un poco Jacob. Anhelamos la bendición de Dios. Como decir, peleamos por la bendición de Dios. Y digo un poco como Jacob, ¿por qué? Porque nosotros también está esa naturaleza humana, natural, como tuvo este varón. Usted sabe que él huye a la tierra de su madre, escapando de su hermano, conoce a su esposa, su suegro Labán le dice, bueno, sírveme 7 años si quieres casarte con mi hija. El enamorado dice, sí, bueno, te voy a servir 7 años, lo hago breve. Y resulta que cuando se casa con la hija de Labán, de la familia de su madre, y cuando le levantan el velo, era la otra hermana. Dice, me engañaste, le dice a Labán. Dice, no, primero se tenía que casar la mayor. Si quieres casarte con la menor, tienes que servirme 7 años más. O sea que él sirvió 14 años a su suegro. Y se cumple la palabra que dice, y el engañador será engañado. Está escrito. Claro, él engañó a su hermano, engañó a su padre, arrebató la bendición de Dios. No le quedaba otra a Dios que bendecirlo porque su padre había orado sobre él. Pero tarde o temprano, cuando se cumple la palabra de Dios que dice el engañador será engañado. Entonces él vive con Labán
años, y en determinado momento se cansó de ser usado por Labán, por su suegro. Y como sabía que en aquel tiempo el suegro, por decir de una manera, espiritualmente y terrenalmente era dueño de sus hijas y de sus nietos y de toda la descendencia. En aquel tiempo se creía que era así. No era como ahora que vos tenés una familia, tu esposa, tus hijos y vos sos dueño de tu casa. Si tu suegro vive, él es dueño también de tu casa. Entonces dice la palabra de Dios que Jacob, que traducido es engañador, es suplantador, cuando su suegro se distrae, huye con su ganado, con sus esposas, con sus hijos. Dice que Labán se desespera porque se sintió robado y corre detrás de él. Fíjese si no era rebelde Jacob. Ni siquiera fue capaz de ir de frente y decirle, quiero mi familia. Dice que lo encuentra en determinado lugar y discuten. Labán podría haberle quitado la vida a Jacob, pero estaban sus hijas, estaban sus nietos. Entonces dice que ellos hicieron como una especie de monolito de piedra entre ellos por testigo. Usted lo ha leído. Hicieron un monolito que era testigo entre ellos dos de que ni Jacob iba a pasar para el otro lado del monolito en contra de Labán, ni Labán iba a cruzar ese monolito en contra de Jacob. Hicieron un pacto de paz. Y dice que Labán se retira y Jacob se va a su tierra porque Dios le había mandado. Después de tantos años, después de haber sido preso del temor de su hermano Esaú, porque él huyó porque Esaú lo iba a matar, le iba a quitar la vida, a causa de que él lo engañó. Seguramente hubo muchas disputas anteriormente a que él le robe la primogenitura, porque él era engañador, dice que él era tremendo. Él quería lo que él quería. Y así somos nosotros todos un poco en el mundo. Así somos todos nosotros un poco antes de Cristo. Estamos acostumbrados a vivir de una manera y según las herramientas, la astucia y la inteligencia que tenemos, como creemos que es bueno y conveniente, según el diseño natural, según la mente corriente, obramos como Jacob. Jacob es el vivo ejemplo. Tú sabes que Jacob es Jacob y después es Israel. El que peleó con Dios. Ese es el significado de Israel. También es príncipe de Dios, pero Israel el significado es que como el que pelea contra Dios. Y usted sabe que nosotros de alguna manera siempre estamos peleando contra Dios. Y dice la palabra de Dios que Jacob llega a una tierra y claro, se aproximaba a la casa de su hermano Esaú. Y usted fíjese qué caro le salió a Jacob. Qué caro que nos sale a nosotros a veces. ¿Cuántas veces hacer las cosas a nuestra manera? Que Esaú tenía tanto terror porque le dijeron los mensajeros que venía Esaú con 400 hombres a recibir a Jacob. Y dice que él mandaba yuntas de camellos adelante, con sus camellas preñadas con sus crías. Dice que enviaba ovejas, que enviaba bueyes, que enviaba diferentes comitivas que vayan sorprendiendo a su hermano y que le saluden de parte de él. Decía, tu siervo Jacob te saluda porque quiere hallar gracia delante de ti. Y usted fíjense qué caro que le salió a Jacob todos esos animales, el sacrificio de sus años, por el temor de su vida, porque él creía que le iba a perder en manos de su hermano. Y esto a nosotros nos enseña que a veces hacemos cosas que creemos que no tienen una consecuencia, pero en verdad sí la tienen. Y por como si fuera poco, pelear con el hombre, contender con el hombre, ser injusto con el hombre, trae consecuencias y es grave. Ahora, pero ¿cuánto más es contender con Dios? A veces pasamos procesos y pagamos precios impensados por contender con Dios. Hay una palabra que dice, si Dios te habla hoy, no endurezcas tu corazón. Usted sabe que, obviamente que Jacob era injusto, como todos lo hemos sido. Job también, pero Job era justo y él también renegaba de Dios. Él contendía con Dios. Él le reclamaba a Dios Job en su angustia. Y muchas veces nosotros nos sentimos, ¿cómo decir? Como que Dios nos está fallando. Y nos damos el lujo de contender en contra de Él. Señor, el tiempo se me termina. Tu promesa tarda mucho, Padre. Así que voy a hacer un poco a mi manera. Así pensaría Jacob y así pensamos nosotros a veces. Y dice que su hermano Esaú venía en camino y Jacob tenía terror. Pero dice que cuando entra a una tierra ve que había ángeles en ese lugar, paseándose. Se maravilla Jacob y le pone ese lugar Mahanaim, que significa campamento de ángel o campamento del cielo. Y dice la palabra de Dios que en determinado momento
él tiene terror y separa a su familia. Y dice, bueno, envía a su esposa y sus hijos para un lado del arroyo y otro, divide en dos grupos, toda su familia, toda su riqueza, todo, porque dice, bueno, no van a poder matarlos a todos, o matan a un grupo o matan a otro. Y los mandó del otro lado del arroyo. Y usted fíjese cómo obra Dios con ese varón y cómo obra con nosotros, ¿no es cierto? Porque lo que Jacob tenía que pasar en ese tiempo era un tema de él personal con Dios. Dios venía a su encuentro, dice que un varón se presenta delante de Jacob y empiezan a pelear. Usted lo leyó. Y esto nos quiere decir muchas cosas. Primeramente que el trato de Dios podía haber tratado a Jacob en cualquier momento cuando estaba con sus manadas, con sus esposas, con sus hijos. Pero Dios espera en la soledad de Jacob para tener ese trato con él. Y muchas veces con nosotros en la soledad también. Porque era un trato de Jacob con él, Dios con Jacob, no Dios con su familia. Era el trato personal con su siervo, con su hijo, con aquel que anhelaba la bendición. Y les voy a pasar a leer. Si tiene su Biblia, el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 22. Y dice así. Y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas, sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y me voy a detener. ¿Cómo decirlo? Él seguía siendo astuto. Él seguía, por decir de una manera, siendo, hábil para ese tipo de cosas. Pero Dios iría a su encuentro igualmente. Dice, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón. Y ahí me voy a detener. Usted sabe que, como dije recién, era su lucha. Era el trato de Dios con él. Su esposa, sus hijos, no tenían que ser procesados en ese momento. Porque él estaba pagando el precio de su rebeldía para con su hermano Esaú, para con su padre, pero también venía el tiempo de la gracia de Dios para con su vida. Y usted va a entender muchas cosas hoy. Y dice, y así se quedó Jacob solo y luchó contra él un varón hasta que rayaba el alba. Usted sabe que en la noche más difícil seguramente de su vida, Dios escoge ese momento para tener un encuentro con él. ¿Cuántas veces en el momento más difícil de nuestras vidas, porque usted imagínese que Jacob pensaba lo peor, más allá de que él tenía fe, más allá de que él había peleado por la bendición y lo que le pasaba era a causa de buscar la bendición, él temía por sus hijos, por sus siervas, por sus esposas. Venía su hermano con 400 hombres. Era el peor momento de su vida. Por decirlo de una manera, su temor más grande, el temor más grande, el gigante más grande en la vida de Jacob, era su hermano. Pero es en ese momento cuando Dios elige tener el trato. La noche antes de encontrarse cara a cara con su hermano Esaú. Usted sabe que Jacob quería controlar a Dios, por decirlo de una manera. Y muchas veces nosotros queremos hacer lo mismo. Jacob quería, él se puso a pelear con ese varón, a contender, a luchar. Y ese varón representaba el reino de los cielos. Él quería vencer a Dios. Según sus temores, según sus pensamientos, según sus planes, según su mente, según su corazón. Y muchas veces nos encontramos de esa manera nosotros. En esa soledad, en ese proceso, tenemos el encuentro con Dios. Y le voy a decir un secreto. ¿Usted sabe cuándo fue la victoria de Jacob? Cuando en verdad se dejó vencer por Dios. Y lo que nosotros necesitamos en este tiempo es en esa disputa, en esa lucha con Dios. La ganancia nuestra es cuando Dios vence, porque los pensamientos de Dios son para bien. Dios va a luchar con nosotros, nos va a doblegar, vamos a resistir. Quizás cuando se nos haga la noche, en cuanto a la fe, como se le hizo la noche a Jacob, y raye el alba, quizás Dios esté más cansado que nosotros de luchar y de contender para reformarnos, para volvernos a Él, para transformarnos. Pero a veces nuestros propios miedos, a veces los patrones de conducta,
A veces la antigua naturaleza no nos permite en verdad dejarnos vencer. Porque aquel que se entrega a Dios, que se rinde a Él y se deja vencer, haya gracia delante de Dios. Se deja vencer ante la voluntad de Él. Y dice, así que quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, a veces Dios no puede con nosotros, amén. Peleamos por vencer, por no morir a nuestra naturaleza, a la carne, a nuestra conducta, a nuestra personalidad. A veces estamos en Cristo, ayunamos, leemos la palabra, buscamos de Dios, nos llenamos de conocimiento, hasta a veces le damos ese lugar a Dios todos los días para tratar de estar en la unción y decir, Señor, qué hermoso sentir, Señor, no me siento tan atraído al pecado porque vos estás en mí, Señor, estás reinando, yo estoy menguando, Señor. Pero a veces muy en lo profundo no lo dejamos vencer. Y eso le pasaba a este varón. Y dice que cuando el varón vio que no podía con él, a veces Dios no puede con nosotros, como hijos de Dios, como siervos, como congregación. Y presta atención a esto. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Usted sabe que Jacob, por decir de una manera, se resistía a Dios. Él quería vencer a toda costa. Usted sabe que Dios no, ¿cómo decir? Dios no negocia. Hay momentos en los cuales Dios no te permite, es inflexible. ¿Para qué pasar por un proceso en el cual Dios te haga sufrir como si fuese varón, esa descoyuntado? Dios lo imposibilitó para que siga luchando. Lo mismo le ocurrió al apóstol Pablo. El apóstol Pablo por años tuvo que caminar con un aguijón en la carne. Se cree que era ciego, que perdía la visión por tiempos. Dice que Dios enviaba un emisario de Satanás para que la bofetee de vez en cuando. Ahora Jacob mismo, si usted analiza, es Israel. Si hay un referente en cuanto al pueblo de Dios, es Jacob. Ahora nosotros somos un poco Israel. Somos esa rama injertada. Somos los hijos adoptivos. Y también contendemos con Dios como Jacob, llamado Israel, contendió también con Dios. Porque Dios le puso a Israel a causa de que contendía con él. Y dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba, le dijo el varón de Dios. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Ahora, qué tremendo yo sentía en mi corazón, ¿no es cierto? La esencia de ese varón, aún descoyuntado, como nos ocurre a nosotros muchas veces, después de pelear mucho tiempo, él seguiría peleando por su bendición. Ya viejo, usted imagínese que cuando él peleó por su bendición, era un joven, era soltero. Ahora él estaba peleando cara a cara con el ángel de Dios, con el varón que representaba el reino de los cielos, descoyuntado, solo, viejo, con su hermano viniendo en contra con 400 varones, sin saber qué iba a ser de su familia ni dónde estaban. Él le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. Y qué notable que es, ¿no es cierto? Porque más allá de que Dios estaba teniendo un trato con él tremendo, más allá de que podía haber muerto en esa pelea, porque él obviamente estaba en contra del reino, era imposible. Quizás su fe hizo que tenga una fuerza sobrenatural para vencer ese varón, para resistir ese varón que provenía de lo alto. Ahora, qué notable, qué impresionante, más allá de los defectos, nosotros mismos como hijos de Dios, con defectos, con debilidades, con errores, pagando el precio de la desobediencia, llevando esas cargas que trae quizás el pecado, la impiedad, la injusticia que todos cometemos. Él no se había olvidado de Dios. Él podía haber rechazado a Dios en ese momento, como tantos de nosotros, cuando Dios nos procesa y nos trata y nos descoyunta, llegamos a sentir en el corazón que ya no hay lugar para Dios a veces. Decimos, Señor, ¿para qué estoy en tus caminos? Esto es demasiado duro, esto es demasiado trabajo, esto es demasiado cambio. ¿Por qué me demandás tanto, Señor, si para otros es más fácil? Señor, tu gracia, ¿dónde está? Tendría que ser más fácil. Pero este varón descoyuntado, sufriendo, él apela y reclama su bendición. ¿Y sabe una cosa?
De ese día en adelante, Jacob siempre caminó descoyuntado. Era como una marca indeleble que el Señor dejaba en la vida de Jacob para que Jacob nunca más se olvide de ese día. Y muchas veces Dios deja en nosotros esa marca indeleble, por medio del dolor, por medio del quebranto, por medio de ese trato, de esa prensa que Dios hace con nosotros. ¿Quién dice amén? Y dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Era impresionante ese Jacob. En lo peor de su angustia, él buscaba el favor de Dios. Nada de lo que él tenía le alcanzaba sin su bendición. Usted fíjese que él estaba dispuesto a dejar los camellos preñados, las vacas, los bueyes, todo para conservar la vida, ¿no es cierto? Le dijo, bueno, se lo mando a mi hermano Saúl para que no me mate. Ahora él no le dijo al hombre de Dios, no quiero perder mis cosas, no quiero perder mi familia, no quiero perder mi vida delante de mi hermano. Él podría haber reclamado cualquier cosa delante del varón que representaba el reino de los cielos, pero él reclama su bendición. ¿Y sabe por qué, iglesia? Porque él sabía, como nosotros sabemos, que si tenés la bendición de Dios, todas las cosas son tuyas. ¿Quién dice amén? Con la bendición de Dios prosperás y bendecís. Sos bendecido en todo lo demás. No puede haber maldición si Dios te bendice. Él le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. Como dijo el profeta Eliseo, vive Dios y vive mi alma que no te dejaré. Algo así era, ¿no? Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y usted presta atención a esto que es maravilloso. Y él respondió, Jacob. Y ahí me voy a detener. Usted sabe que cuando Dios le pregunta el nombre a Jacob, y él manifiesta, obviamente que Dios sabía todas las cosas, era Dios. Él al reconocer que es Jacob, él se llamaba suplantador, engañador. Dios por gracia, al decir el Jacob, él por gracia lo toma como una confesión de su esencia, de su naturaleza, de su corazón pecaminoso. Hay una palabra que dice que Dios es fiel y justo para perdonar a todo aquel que confiesa. ¿Usted entiende? Es como que yo me llamo pecador, ladrón. Y Dios me pregunta, ¿cómo te llamas? Ladrón. Dios le hizo confesar de prepo lo que él era para poderlo mudar en la nueva criatura. Dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, o sea, engañador. Él tuvo que reconocer delante del reino que era engañador. Sino Israel, que quiere decir el que pelea con Dios. Y como dije hoy, usted sabe que todos somos un poco Israel. Y Dios lo sabe de antemano. Y la palabra de hoy, lo que quiero hacer hincapié es en el contender con Dios. Lo demás de Jacob fue una introducción. Todos de alguna manera estamos contendiendo con Dios. Especulamos, dividimos esto, corremos aquello. Oímos la voz de Dios como la oyó Jacob, que dijo, vuelve a tu tierra y tu parentela, después de años, y no se iba a ir sin engañar a su suegro Labán. Labán lo tuvo que correr, hasta ir a su naturaleza. Ahora, cuando se encuentra cara a cara con Dios, brota lo más profundo que ve en su corazón. Como brota en nosotros muchas veces con pecados, con debilidades, con defectos, aún contendiendo con Dios. Señor, no me olvido de que en mi corazón anhelo tu bendición. ¿Quién dice amén? ¿Quién anhela la bendición de Dios? ¿Quién contiende con Dios? Amén. Yo contiendo todos los días con Dios. Todos los días. Cuando Dios me habla en mi corazón o me habla en mi mente, yo que a veces es diferente como va hablando. O cuando Dios utiliza a alguien, hago como haría Homero Simpson. ¡Ouch! Y que me quedo en mi silencio, ¿viste? Pensando, digo, ¡ay! Tiene razón. Y a veces lo recuerdo un tiempito más y a veces me olvido de los 10 pasos. Hasta que Dios me manda a alguien o algo o Él y de alguna manera me trae memoria. Y me encuentro contendiendo a veces con Él. O a veces hay tiempos que andamos impecables, o por lo menos así nos sentimos, ¿no? Y caemos de esa impecabilidad y volvemos a contender con Dios. Y Dios nos habla y Dios nos llama. Y como dije hoy, Dios es fiel y justo para perdonar a aquel que confiesa. Amén. Y usted sabe que perdonar es justificar, es reconciliar. Y el que perdona olvida. Nuestro pasado fue borrado. O sea que Dios nos mira a través de un cristal, que ese cristal nos santifica, nos limpia. Por decir de una manera, ese cristal se llama Jesucristo. Él nos mira a través de Cristo. Él ocupó nuestro lugar.
su sangre nos lavó. ¿No es cierto? Usted entiende lo que le quiero decir. Y dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y esto traía memoria cuando Jesús le decía a Pedro, Simón, mi esposa lo predicó otra vez, o Pedro, o Simón Pedro. Cuando Jesús le decía a Simón, le estaba diciendo, estás muy carnal, estás haciendo lo que hacías antes. Está emanando tu antigua naturaleza. Cuando le decía a Simón, cuando le decía a Pedro era porque estaba en la voluntad de Dios, estaba en el Espíritu. Cuando le decía a Simón Pedro era porque estaba ahí. Vio que hay una palabra en Apocalipsis que dice que el Señor nos va a dar un nombre nuevo. ¿Quién dice amén? Y el Señor a nosotros nos puso Israel porque somos parte de la promesa. Vio que dice, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones. Sobre nosotros cae esa promesa. Por cuanto creímos en el Cristo, en el linaje de David. Por cuanto fuimos redimidos por gracia. Por cuanto fuimos escogidos, adoptados. No se sienta no Israel. Quizás somos tan Israel o más Israel que Israel mismo, porque a veces hay parte de Israel que rechaza al Cristo. Y nosotros hemos creído, aún siendo gentiles. Y en esa lucha como hijos de Dios, cuando nos encontramos solos, descoyuntados, de noche, en ese desierto, cuando escogemos en verdad reconocer lo que somos, quizás un Jacob o una Jacob, mañoso, rebelde, pero que esperan Dios. Es ahí cuando Dios, para manifestar que va a hacer cosas nuevas en nosotros, conforme a que en verdad nos rendimos delante de Él, nos pone un nombre nuevo. Como decía Jesucristo, ese varón del templo que fue a él de noche, no me acuerdo el nombre ahora, ¿cómo se llamaba? El que era del templo que fue al encuentro con Jesús a la noche. Le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Dice, de cierto os digo que tienes que nacer de nuevo. Dice, ¿cómo haré tal cosa siendo ya grande? Es necesario nacer de nuevo para que Cristo nos ponga un nombre nuevo. Dice, entonces Jacob, dice, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Usted sabe que los hombres se refería a Labán, se refería a su pasado. Él había escapado de la muerte de la mano de su hermano Saúl. Él había podido burlar a su padre. En parte había vencido, había conservado su vida. Y dice, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y al luchar con Dios había vencido él. ¿Por qué? Porque el vencer delante de Dios, para él y para nosotros, ¿qué es? Es doblegarte delante de Dios. Si vos te rendís delante de Dios y decís, Señor, en tu interior primeramente y reconocer la verdad, Señor, en verdad tenés razón. Tengo que cambiar, necesito ese cambio, Señor. Te estás doblegando, te estás dejando vencer por ese Espíritu Santo que viene a tu encuentro cada día, que pelea cada día, cada hora, cada minuto, que te consuela cada día, cada hora, cada minuto, en favor nuestro. Porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y Él envía a su Espíritu Santo, que muchas veces lo contristamos, que muchas veces lo hacemos pasar por situaciones desagradables al Espíritu Santo conforme a lo que hacemos. Ese Espíritu Santo de Dios viene cada día para tratar de convencernos de que nos rindamos delante de Él, para ser nueva criatura, nacidos nuevamente y poder vencer en este tiempo. Y dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Usted fíjese, el varón no quería ni ser nombrado para que la gloria sea para Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. O sea que Peniel se llama rostro de Dios. La traducción es rostro de Dios. Dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él reconoció que en verdad Dios se presentó delante de él en la soledad simplemente para bendecirlo. El objetivo de Dios, como Él sabe todas las cosas, era bendecirlo. Cuando Dios se presenta en nuestras vidas, en ese proceso, en esa soledad, en esa lucha, aun cuando nos descoyunda, nos imposibilita de seguir rebelándonos en contra de Él. Porque a veces usted se va a encontrar
en una debilidad, en un dolor, en un quebranto, que ya no va a tener ganas de rebelarse en contra de Él, de contender con Dios, de pelear con Dios. Aún así, Dios se acercaba para bendecirlo. Y Jacob lo reconoce, dice, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Claro, al decir fue librada mi alma, él supo que en verdad, si Dios lo había bendecido, ¿qué podía hacer Esaú en contra de él? Por más que venga con 400 varones, él sabía que con la bendición de Dios tenía todas las cosas. Y dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el anclaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Y usted sabe que en ese valle, que se llama Valle de Jaboc, queda enterrado el engañador. Ese valle representa ese tiempo en el cual estás cara a cara con Dios y no te queda otra que rendirte. Jacob quedó enterrado. El engañador quedó enterrado. ¿Y por qué? ¿Por decisión de Jacob? No, porque Dios lo quiso así. Dios lo procesó, lo llevó a esa instancia y Dios le dijo, de ahora en más no serás más Jacob, sino serás Israel. Póngase de pie, iglesia. Póngase en pie. Vamos a adorar a Dios. Si vienen mis hermanos, vamos a adorarle. Si estás en un proceso, si estás en un tiempo en el cual sentís que Dios te está acorralando, te está procesando, que Dios quiere hablar de manera diferente, si sentís que más allá de que Dios te quiere reprender o corregir, hay oportunidad, es porque así es. Si sentís que en verdad los pensamientos son de bien y no de mal, si sentís que en verdad Dios a veces parece que habla duro, pero como un padre a un hijo, dice que el que lo castiga es porque le ama. ¿Quién entiende? Yo te invito a abrir tu corazón, en verdad, adorale para rendirte delante de Él, para no contender más con Él. En la adoración demostrarle a Dios que en verdad te querés doblegar, rendir a Él, que Él te venza, que Él venza tu carne, tu antigua naturaleza, que Él venza lo que el mundo sembró en vos y que ofende a Dios. Con todo tu corazón. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, descender tu poder. Nos rendimos los que estamos aquí, creo en ti, Jesús, ríndete ante Él y lo que harás. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Hazlo, Señor, en mí, y muchas cosas más. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Con tu corazón quiero levantar a ti mis manos. Adórale, es el tiempo. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia. Vénceme, Señor, en tu poder. A los que estamos aquí, creo en ti, Jesús. Dile, y a lo que harás. Señor, creo en lo que harás en mí,
es el día que Dios preparó. Hoy es la tarde que Dios preparó. Porque enfrente de nosotros hay un tiempo profético por cumplirse. Delante de nosotros viene un tiempo de cumplimiento que aún no conoces. En este tiempo, en este día, en esta soledad, en este valle, lleno del tiempo en el cual tienes que rendirte ante Él, rendir tus pensamientos, rendir tu expectativa, rendir tus deseos, rendir tus modos, rendir tu manera de conducirte delante de Él, porque fue Él quien vino a tu encuentro, fue Él quien vino a tu encuentro, no fuimos nosotros los que fuimos a Él, fue Él quien nos trajo. Hoy es el día que Él prepara para que ya no contiendas, porque en verdad hay muchos en este lugar que han sido descoyuntados y muchos que están a punto de serlo, pero aquí Dios quiere el bien, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer cosas que tus ojos aún no vieron. Dios quiere que te goces y te rías de forma sobrenatural, conforme a lo que Él quiere depositar en vos. Así que una vez más, rendite delante de la adoración. Rendite en adoración delante de Él una vez más. Solo vos y Él, no hay nadie más. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder. Quiero ser nuevo. Estamos aquí, creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Hazlo, dime. Creo en ti, Jesús. Hay mucho más, en lo que harás. Tu palma. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Tu palma, vamos. Recibe toda la gloria, recibe todo. Honrale, vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo. ¿Qué te va a dar el hombre? El hombre nada puede darte, vale la pena hacerlo. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amado Rey, te alabamos, Señor, te bendecimos, te exaltamos. Nos rendimos delante de ti, Señor, humanamente, Señor, por propia voluntad, amado Dios, nos rendimos delante de ti. Señor amado, no sabemos qué más tienes para nosotros de ahora en más, pero elegimos creer, elegimos esperar, Señor, porque hemos visto una pequeña luz, amado Rey, y sabemos que proviene de ti. Hoy elegimos en un mismo sentir, Señor, dejar atrás el engaño de este mundo, el engaño de la carne, el engaño del diablo, Señor, y ponernos en tus manos, Señor, reposar sobre nada, amado Dios. Elegimos creerte y te damos total libertad. Di conmigo, Señor, te doy total libertad en el nombre de Jesús, para que me transformes en este tiempo en el siervo que tú quieres que sea. Amado Dios, te damos las gracias. Te pido que mis hermanos, Señor, se vayan en bendición bajo la sombra de tus alas, en el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso a su Rey, a su Dios, a su Rey. ¡Aleluya!